Mis manos tiemblan ahora, no por miedo, sino por la edad. 78 años cargando esta historia. 78 años guardando secretos que podrían destruir la imagen que el mundo tiene de las mujeres de mi generación. Pero ya no me importa. Estoy vieja, estoy sola y estoy cansada de fingir que fui una víctima, cuando en realidad fui la arquitecta de mi propia fortuna. No vengo a pedir perdón. El perdón es para quienes se arrepienten, y yo no me arrepiento de haber sobrevivido en un mundo que me quería sumisa, pobre y agradecida. Vengo a contar cómo una mujer puede construir un imperio sobre las debilidades de dos hombres, cómo el amor puede ser la herramienta más poderosa de destrucción, y cómo la mentira, bien utilizada, puede ser más honesta que cualquier verdad. Esta es la historia de cómo tuve dos maridos durante 14 años sin que ninguno lo supiera, hasta que el destino decidió jugar sus cartas y yo me quedé con todo su dinero. Es la historia de una mujer que decidió reescribir las reglas del juego cuando se dio cuenta de que las reglas existentes solo la llevaban a la pobreza y la invisibilidad. El hambre no es solo la ausencia de comida, es la ausencia de opciones, de esperanza, de futuro. Yo conocí ese hambre a los 20 años, cuando mi primer marido me dejó por una secretaria 15 años menor, llevándose no solo su amor fingido, sino también los pocos ahorros que habíamos conseguido juntar. Me quedé sola, en un apartamento que no podía pagar, con una educación que nadie valoraba, y una belleza que, aunque aún estaba ahí, comenzaba a competir con mujeres que tenían la mitad de mi edad y el doble de mi desesperación. Era 1975, y el mundo me decía que una mujer divorciada era una mujer fracasada, una anomalía social que debía conformarse con las migajas que otros quisieran dejarle. Pero yo no nací para migajas. Mi madre, que había pasado su vida entera limpiando casas ajenas, mientras mi padre se gastaba su salario en alcohol y promesas rotas, me había enseñado sin darse cuenta una lección fundamental: los hombres son débiles, y su debilidad puede ser nuestra fortaleza si sabemos cómo utilizarla. Fue en esa época de hambre real y metafórica cuando conocí a Roberto Méndez, empresario de la construcción, 52 años, viudo desde hacía 3. Lo encontré en la cafetería donde trabajaba como mesera, un empleo que apenas me alcanzaba para sobrevivir, pero que me permitía estudiar a los hombres en su hábitat natural, aun cuando creen que nadie los observa. Roberto era predecible como un reloj suizo. Llegaba todos los martes y viernes a las 3 de la tarde, pedía café solo y tostadas con mermelada, leía el periódico financiero y dejaba propina exacta, ni un peso más ni un peso menos. Era un hombre de rutinas de dates, de pequeños placeres controlados. Era perfecto para lo que yo necesitaba. La seducción no fue inmediata. Los hombres como Roberto desconfían de las mujeres que se les ofrecen demasiado fácil, pero también pierden interés si la conquista se vuelve demasiado difícil. Había que encontrar el punto exacto, ese lugar donde su ego se sintiera satisfecho por haber ganado algo que valía la pena, pero sin que el esfuerzo fuera tan grande que perdiera el interés. Comencé por los detalles, recordaba cómo le gustaba el café, ajustaba la temperatura perfecta, me aseguraba de que las tostadas estuvieran doradas exactamente como él prefería. Pero no era solo eficiencia, era atención. Le hacía preguntas sobre sus negocios, escuchaba sus respuestas con una fascinación fingida que él interpretaba como genuina admiración. Debe ser muy difícil manejar tantos proyectos al mismo tiempo, le decía, mientras limpiaba la mesa contigua, asegurándome de que mi escote quedara a la altura perfecta de su mirada. Yo no entiendo nada de construcción, pero me imagino que se necesita mucha inteligencia para coordinar todo eso. Los hombres de la generación de Roberto habían crecido en un mundo donde las mujeres existían para admirarlos, y aunque los tiempos estaban cambiando, en el fondo de su corazón seguían necesitando esa validación constante. Yo se la daba en dosis cuidadosamente medidas, siempre dejándolo con ganas de más. Después de 2 meses de este juego sutil, Roberto comenzó a llegar más temprano y a quedarse más tiempo. Sus propinas se volvieron más generosas, sus sonrisas más prolongadas. Empezó a hacerme preguntas personales,
si tenía familia, si vivía sola, si tenía planes para el fin de semana. Yo respondía con la dosis exacta de vulnerabilidad y fortaleza, que sabía que lo haría sentir protector, pero no amenazado. Vivo sola desde que mi madre murió el año pasado. Le mentí con lágrimas reales en los ojos. Mi madre estaba viva y coleando. Pero Roberto no necesitaba saber eso. Es difícil a veces, pero me las arreglo. Trabajo aquí y los fines de semana hago limpieza en algunas oficinas. No es mucho, pero es honesto. La palabra honesto fue clave. Los hombres como Roberto necesitan creer que las mujeres que los interesan son fundamentalmente buenas, moralmente superiores a ellos. Les permite mantener su imagen de protectores mientras satisfacen sus deseos más básicos sin sentirse culpables. La primera cita fue en febrero del 78. Me llevó a un restaurante caro, donde yo fingí estar impresionada por los precios y nerviosa por no saber qué tenedor usar. Roberto se sintió sofisticado, protector, necesario. Era exactamente lo que yo quería que sintiera. Durante la cena, perfeccioné mi historia personal. Era huérfana, trabajadora, independiente, pero vulnerable. Había estudiado secretariado, pero las oportunidades eran pocas para mujeres solas. Soñaba con tener una familia, pero había perdido la fe en el amor, después de una relación que había terminado mal. Cada mentira estaba cuidadosamente diseñada para despertar su instinto protector, sin sobrecargar su ego. Roberto se enamoró de la mujer que yo había creado para él. No se enamoró de mí, porque él nunca me conoció realmente. Se enamoró de la proyección de sus propias necesidades y fantasías, vestida con mi cara y mi cuerpo. Y eso era exactamente lo que yo había planeado. Nos casamos en enero del 79, en una ceremonia pequeña, pero elegante, en la iglesia de su barrio, con sus amigos y socios como testigos. Yo no invité a nadie de mi familia, porque según mi historia, había perdido el contacto con los pocos parientes que me quedaban después de la muerte de mi madre. Roberto se sintió aún más protector, más necesario. Era el hombre que me había salvado de la soledad y la pobreza. La luna de miel fue en Acapulco. 5 días en un hotel de lujo, donde Roberto se sintió enero, y sofisticado, y yo me dediqué a estudiar cómo ser la esposa perfecta para un hombre como él. Observé que lo complacía, que lo irritaba, cómo responder a sus cambios de humor, cómo hacer que se sintiera admirado, sin parecer falsa. Pero incluso en esos días de supuesta felicidad matrimonial, yo sabía que Roberto solo sería el primer acto de mi obra. Su dinero era suficiente para darme seguridad, pero no para darme todo lo que yo quería de la vida. Además, Roberto era fundamentalmente aburrido. Sus conversaciones giraban eternamente alrededor de cemento, contratos y márgenes de ganancia. Sus ambiciones no iban más allá de comprar una casa más grande, en un barrio más exclusivo. Yo necesitaba más. Necesitaba adventure, cultura, pasión. Necesitaba un hombre que pudiera estimular mi mente, además de mi cuenta bancaria. Y fue así como, 6 meses después de casarme con Roberto, conocí a Fernando Castro. Fernando era todo lo que Roberto no era: cardiólogo prestigioso, divorciado, con una mente aguda y una curiosidad insaciable por el mundo. Lo conocí en el hospital donde había llevado a Roberto por un dolor en el pecho que resultó ser solo indigestión. Mientras Roberto se quejaba de los costos de los estudios médicos, yo observaba a Fernando moverse por los pasillos con una confianza elegante que Roberto nunca tendría. Fernando no era solo diferente a Roberto, era su opuesto perfecto. Donde Roberto era pragmático, Fernando era idealista. Donde Roberto valoraba la seguridad, Fernando buscaba la experiencia. Donde Roberto quería una esposa que lo admirara, Fernando quería una compañera que lo desafiara intelectualmente. Para Fernando yo no podía ser la misma mujer que era para Roberto. Necesitaba reinventarme completamente, crear una personalidad nueva, que fuera tan convincente como la anterior, pero completamente diferente. Y eso fue exactamente lo que hice. Para Fernando, yo era Elena Ruiz, enfermera especializada en cuidados geriátricos. Mi historia era diferente, pero igualmente trágica. Había dedicado mi vida a cuidar a mi madre, enferma de Alzheimer, sacrificando mis propias ambiciones profesionales y románticas por el deber filial. Era una mujer culta,
Había estudiado literatura antes de cambiar a enfermería por necesidad económica. Leía poesía, visitaba museos cuando podía, soñaba con viajar por Europa para ver las grandes obras de arte que solo conocía por fotografías. La logística de mantener dos identidades completas era compleja, pero no imposible. Roberto creía que yo trabajaba como secretaria ejecutiva 3 días a la semana, en una empresa que requería viajes constantes. Fernando pensaba que los jueves a domingos yo cuidaba a mi madre en su casa en las afueras de la ciudad. La realidad era que mi madre había muerto años antes y yo me la pasaba saltando entre dos vidas, dos casas, dos camas, dos identidades completamente fabricadas. Los lunes, martes y miércoles era la esposa perfecta de Roberto. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno, le planchaba las camisas con el almidón exacto que le gustaba. Escuchaba sus historias de la oficina con fascinación fingida, pero convincente. Cocinaba sus platos favoritos, mantenía la casa impecable, me vestía de manera conservadora pero elegante. Era la mujer que Roberto había soñado, ambela pero no amenazante, inteligente pero no competitiva, independiente pero no demasiado. Los jueves por la noche tomaba un autobús hacia el otro lado de la ciudad, donde Fernando me esperaba en su departamento moderno, lleno de libros y arte. Para él, yo era la mujer intelectual que había sacrificado sus propios sueños por el amor filial. Discutíamos literatura, visitábamos galerías, cenábamos en restaurantes donde la comida era más aventurera que las costumbres conservadoras de Roberto. Con Fernando podía mostrar una faceta de mi personalidad que Roberto nunca habría apreciado. Los domingos por la noche regresaba con Roberto, cansada por haber cuidado a mi madre enferma, necesitada de su consuelo y protección. Era un ciclo perfecto que mantuve durante años, sin que ninguno de los dos sospechara la existencia del otro. Pero mantener dos identidades no era solo una cuestión de horarios, era un ejercicio constante de construcción de personalidad. Tenía que recordar qué libros había leído con Fernando, pero no mencionar nunca delante de Roberto. Tenía que fingir ignorancia sobre temas médicos con Roberto, pero mostrar conocimiento profesional con Fernando. Tenía que ajustar mi vocabulario, mis opiniones, mis reacciones emocionales, dependiendo de con quién estuviera. Con Roberto hablaba de decoración, de recetas de cocina, de los chismes del vecindario. Con Fernando discutía sobre política internacional, sobre avances médicos, sobre filosofía. Para Roberto era una mujer que soñaba con tener hijos y una casa más grande. Para Fernando era una mujer que había renunciado a la maternidad para cuidar a su madre, pero que encontraba satisfacción en su carrera profesional. Los dos me amaban, pero amaban a versiones completamente diferentes de mí. Roberto amaba a la mujer tradicional que confirmaba sus ideas sobre cómo debía ser una esposa. Fernando amaba a la mujer independiente y culta que desafiaba su intelecto, pero respetaba su espacio profesional. Ninguno de los dos conocía a la mujer real, la que había orquestado toda esta farsa por ambición y supervivencia. El dinero comenzó a fluir de ambos lados casi inmediatamente. Roberto me compraba joyas para que me sintiera especial, que yo vendía discretamente para invertir en propiedades bajo nombres alternativos. Fernando me daba dinero para los gastos médicos de mi madre, inexistente. Cantidades en euros que yo desviaba hacia cuentas bancarias que había abierto con documentos falsificados. Pero el dinero era solo una parte de lo que yo obtenía de esta doble vida. También estaba la satisfacción intelectual de mantener un engaño tan complejo sin que nadie sospechara. Era como ser una actriz interpretando dos papeles completamente diferentes en obras que se desarrollaban simultáneamente. Requería una memoria perfecta, una capacidad de improvisación constante y una frialdad emocional que me permitiera manipular los sentimientos de dos hombres sin que mi propia culpa interfiriera con mi actuación, porque sí sentía culpa, especialmente al principio, cuando Roberto me traía flores sin ocasión especial, o cuando Fernando me leía poemas en voz alta. Había momentos en que el peso de mi engaño amenazaba con aplastarme. Pero la culpa es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen opciones. Yo había elegido
entre ser víctima de las circunstancias o ser arquitecta de mi propio destino. La culpa no cambiaba mi situación, solo habría hecho más difícil mantener la farsa. Con el tiempo, la culpa se transformó en algo más complejo, en una especie de orgullo profesional. Yo era buena en lo que hacía. Era la mejor actriz que ninguno de los dos había conocido, tan buena que ellos nunca sospecharon que estaban viendo una actuación. Era una artista del engaño, una maestra de la manipulación emocional, una arquitecta de realidades alternativas. Los años pasaron y mi doble vida se volvió tan natural como respirar. Tenía 2 casas, 2 guardarropas, 2 sets completos de memorias y experiencias. Roberto conocía a Elena, la esposa tradicional. Fernando conocía a Elena, la enfermera culta. Yo conocía a ambos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos, porque había estudiado sus debilidades, sus necesidades, sus miedos más profundos, para poder manipularlos más efectivamente. Roberto necesitaba sentirse protector y superior, le daba esa sensación, siendo ligeramente helpless, pero admirativa. Fernando necesitaba sentirse intelectualmente estimulado y emocionalmente independiente. Le daba eso siendo culta, pero no competitiva, apasionate, pero no posesiva. Los 14 años que mantuve esta farsa fueron los más intensos de mi vida. Cada día era una performance, cada conversación un guión cuidadosamente elaborado, cada gesto una decisión calculada. Desarrollé una memoria fotográfica para los detalles, una capacidad de improvisación que habría envidiado cualquier actor profesional, y una resistencia emocional que me permitía sostener mentiras complejas sin que la presión me quebrara. Pero el universo tiene sentido del humor, y también tiene un sentido poético de la justicia, que a veces se manifiesta de las maneras más inesperadas. Era una noche fría de diciembre de 1993. Yo estaba con Fernando en su departamento, cenando pasta casera y discutiendo sobre un artículo que él había publicado en una revista médica. Cuando su teléfono sonó, era el hospital. ¿Había una emergencia? Necesitaban que fuera inmediatamente. Un hombre de mediana edad había llegado con síntomas de infarto. Fernando se disculpó, me besó en la frente y se fue corriendo al hospital. Yo me quedé en su departamento, como había hecho cientos de veces antes, leyendo un libro y esperando a que regresara para contarme sobre su día. No tenía la menor idea de que el hombre que había llegado al hospital con un infarto era Roberto. El destino tiene una manera perversa de conectar los hilos que creemos haber mantenido separados para siempre. Roberto había sentido el dolor en el pecho mientras cenaba solo en casa. Yo se lo había preparado su comida favorita antes de irme a cuidar a mi madre, y él había decidido quedarse trabajando hasta tarde en unos planos. El dolor comenzó como una molestia, pero se intensificó hasta volverse insoportable. Llamó una ambulancia y fue llevado directamente al hospital donde Fernando trabajaba. Cuando Fernando entró a la sala de emergencias y vio a Roberto conectado a monitores, no había nada que sugiriera la conexión que estaba a punto de descubrirse. Era solo otro paciente, otro hombre de mediana edad, con problemas cardíacos. Fernando revisó sus signos vitales, ordenó los estudios necesarios y siguió su protocolo médico habitual. Fue cuando Fernando preguntó por familiares a contactar que la verdad comenzó a emerger como un tsunami que había estado gestándose durante 14 años. Mi esposa, murmuró Roberto, apenas consciente por la medicación. Elena Mendoza. Fernando se quedó helado. Elena Mendoza era el nombre de soltera que yo había usado cuando nos conocimos, antes de convertirme oficialmente en Elena Castro, después de nuestro matrimonio civil. Pero Fernando conocía ese nombre, lo conocía demasiado bien. ¿Elena Mendoza?, preguntó Fernando, sintiendo que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. ¿Puede describirla? Roberto, en su estado semiconsciente, comenzó a describir a la mujer con la que había estado casado durante 14 años. Cabello castaño, ojos verdes, una cicatriz pequeña en la mano derecha, una manera particular de inclinar la cabeza cuando reía. Era una descripción exacta de la mujer que Fernando conocía como Elena Ruiz, la enfermera que había sido su esposa durante los últimos 6 años. Fernando sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Durante un momento, pensó que tenía que ser una coincidencia imposible,
que tenía que haber una explicación lógica. Pero cuanto más detalles daba Roberto sobre su esposa, más claro se volvía que estaban hablando de la misma mujer. Fernando salió de la sala de emergencias y fue directamente al teléfono. Marcó mi número, el número que había marcado miles de veces durante nuestros años juntos. Elena, dijo cuando contesté, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Ha habido un accidente. Yo sabía por su tono que algo había salido terriblemente mal. Fernando nunca me llamaba al número que él creía que era el de la casa de mi madre. En 14 años de mantener esta farsa, había aprendido a leer las señales de peligro, y todo en la voz de Fernando me gritaba que la catástrofe que siempre había temido, finalmente había llegado. Llegué al hospital 20 minutos después, con el corazón palpitando y la mente corriendo por todas las posibles explicaciones que podría dar. Sí, mi doble vida había sido descubierta, pero nada me había preparado para la escena que encontré. Fernando estaba esperándome en el lobby del hospital. Cuando me vio, su expresión era una mezcla de dolor, confusión y algo que me tomó un momento reconocer: admiración. Era la expresión de un hombre que acababa de descubrir que había sido engañado por una maestra del engaño. Tu marido está en la sala 3, me dijo simplemente. El mundo se detuvo. Durante 14 años, había vivido con el terror constante de que esas 4 palabras algún día serían pronunciadas. Pero cuando finalmente las escuché, no sentí el pánico que había esperado. Sentí una extraña calma, como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento desde el principio. ¿Cuál de ellos?, pregunté. Y en esas 3 palabras, admití la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Fernando me miró durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de reconocimiento. Era la sonrisa de un hombre que finalmente entendía que había sido superado por alguien más inteligente que él. Roberto Mendoza está en la sala 3, dijo. Tuvo un infarto. Está estable. Va a sobrevivir. ¿Y yo soy Fernando Castro, el cardiólogo que lo está tratando? También soy tu marido. Caminamos juntos hacia la sala 3, 2 de las 3 personas protagonistas de una farsa que había durado 14 años y que estaba a punto de llegar a su fin. Era una caminata surreal, como caminar hacia tu propia ejecución, pero con una extraña sensación de alivio, porque finalmente no tendrías que seguir fingiendo. Roberto estaba despierto cuando entramos. Me vio y sonrió débilmente, extendiendo su mano hacia mí. Elena, murmuró. Sabía que vendrías. Fernando estaba parado al otro lado de la cama, observando la escena con una fascinación clínica. Era un momento imposible a los 2 hombres que había amado, en el sentido más manipulativo de la palabra. Finalmente en el mismo lugar al mismo tiempo, finalmente conscientes de la existencia del otro. Roberto, dije, tomando su mano. Este es Fernando, es el doctor que te está cuidando. Roberto miró a Fernando con gratitud. Gracias, doctor. No sé qué habría hecho si hubiera perdido a Elena. Es lo más importante en mi vida. Fernando asintió lentamente. Es una mujer extraordinaria, dijo. Y había capas de significado en esas palabras que solo yo podía comprender completamente. Fue entonces cuando Roberto, en su estado postinfarto pero con la mente cada vez más clara, comenzó a notar cosas. Notó cómo Fernando me miraba, notó cómo yo evitaba sus ojos. Notó la tensión en la habitación que no podía explicarse solo por la emergencia médica. ¿Se conocían antes?, preguntó Roberto. Y su voz tenía una nota de sospecha que nunca había escuchado antes. Fernando y yo nos miramos. En ese momento, ambos entendimos que habíamos llegado al final del camino. Ya no había forma de mantener la farsa. La verdad, que había estado oculta durante 14 años, finalmente iba a salir a la luz. Roberto, dije, soltando su mano y sentándome en la silla junto a su cama. Hay algo que necesito decirte, algo que necesito decirles a ambos. Y entonces, en una sala de hospital, a las 2 de la madrugada, con Roberto conectado a monitores cardíacos y Fernando parado, como un testigo silencioso, conté, la verdad, por primera vez en 14 años. Les conté sobre la doble vida que había construido, sobre las 2 identidades que había mantenido, sobre las mentiras cuidadosamente elaboradas
que habían sostenido todo el edificio de mi engaño. Les expliqué cómo había logrado mantener a 2 maridos, sin que ninguno supiera de la existencia del otro, cómo había manipulado sus horarios, sus emociones, sus necesidades, para crear 2 realidades paralelas que nunca se habían tocado hasta esa noche. Roberto me escuchó en silencio, su expresión cambiando lentamente de confusión a incredulidad, de incredulidad a dolor, de dolor a algo que podría haber sido respeto. Fernando también escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo, como si finalmente entendiera piezas de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante años. Cuando terminé de hablar, el silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Los monitores de Roberto seguían pitando constantemente, marcando el ritmo de un corazón que acababa de recibir un shock más grande que el infarto que lo había traído allí. 14 años, murmuró Roberto, finalmente, 14 años. 6 años, dijo Fernando. Al menos para mí fueron solo 6 años. ¿Los amaste?, preguntó Roberto, y su pregunta iba dirigida a mí, pero Fernando también esperaba la respuesta. Esa era la pregunta más difícil, la que había estado evitando hacerme a mí misma durante todo ese tiempo. ¿Los había amado? ¿Era posible amar a alguien mientras lo engañabas tan completamente? ¿Era posible sentir cariño genuino por alguien a quien veías principalmente como un medio para un fin? Los amé de la única manera que sabía amar, respondí finalmente. Los amé como personajes en las historias que creé para ustedes. Pero no sé si alguna vez los conocí lo suficientemente bien como para amarlos. Realmente, era la respuesta más honesta que podía dar, y también la más cruel, porque implicaba que todo lo que habían sentido por mí había sido por una mujer que nunca había existido realmente. Fernando fue el primero en hablar después de eso. Debo admitir, dijo con una sonrisa extraña, que estoy impresionado. Lo que hiciste requería una inteligencia y una dedicación extraordinaria. Es casi admirable. Roberto lo miró como si Fernando hubiera perdido la razón. Admirable, nos mintió durante años, nos robó, nos traicionó de la manera más fundamental posible. Ansí, dijo Fernando, pero piénsenlo, desde su perspectiva, era una mujer sola en un mundo que no le daba muchas opciones. Encontró una manera de sobrevivir, de prosperar incluso, usando las únicas herramientas que tenía disponibles, su inteligencia y su belleza. Nos estudió mejor de lo que nosotros nos estudiamos a nosotros mismos. Nos dio exactamente lo que necesitábamos, lo que queríamos. Aunque fuera falso en Roberto, seguía sin entender. Pero el engaño es solo una herramienta, dijo Fernando. Como un bisturí, puede usarse para hacer daño o para salvar vidas. Elena lo usó para construir una vida para sí misma, cuando la sociedad no le ofrecía Other Ways to Do italiano. Yo los escuchaba debatir sobre mí como si fuera un objeto de estudio, un experimento social fascinante. Y tal vez eso era exactamente lo que era, tal vez había sido un experimento todo el tiempo. Una prueba de qué tan lejos podía llegar una mujer inteligente en un mundo que quería mantenerla pequeña. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto. ¿Qué pasa ahora? Esa era la pregunta que todos estábamos evitando. Ahora que la verdad había salido, ¿cuáles eran las consecuencias? ¿Qué pasaba con los matrimonios, con el dinero, con las vidas que habíamos construido sobre una base de mentiras? Ahora, dije, levantándome de la silla, ahora ustedes deciden qué quieren hacer con esta información. Pueden demandarme, pueden divorciarse de mí, pueden intentar recuperar lo que consideran que les robé. O pueden reconocer que durante años ambos tuvieron exactamente lo que querían de un matrimonio, incluso si no era completamente real. ¿Y tú?, preguntó Fernando. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a hacer lo que siempre he hecho, respondí. Voy a sobrevivir. Salí del hospital esa madrugada, sabiendo que mi vida, tal como la había conocido, había terminado, pero no sentía el terror que había esperado. Sentía algo más parecido a la liberación. Durante 14 años, había vivido dividida entre 2 identidades, manteniendo un equilibrio constante entre 2 mundos. Ahora, finalmente, podía ser una sola persona otra vez. Las demandas llegaron, por supuesto. Tanto Roberto como Fernando contrataron abogados,
buscaron maneras de recuperar el dinero que habían perdido durante nuestros matrimonios, pero yo había sido cuidadosa, muy cuidadosa. Todo el dinero que había recibido de ellos había sido transferido voluntariamente. Las propiedades que había comprado estaban bajo mi nombre legal. Los regalos habían sido dados sin condiciones. Legalmente, yo no había cometido ningún crimen. Moralmente, esa era otra historia. Pero la moral es un lujo que solo pueden permitirse quienes nunca han tenido que elegir entre la supervivencia y la virtud. Los procedimientos de divorcio fueron complicados porque técnicamente yo había cometido bigamia. Pero como ambos matrimonios habían sido civiles y realizados en diferentes jurisdicciones, y como yo había mantenido identidades separadas, los abogados tuvieron que crear precedentes legales para manejar la situación. Al final, me divorcié de ambos. Roberto murió 2 años después, no del corazón, sino de la amargura. Fernando se mudó a Europa, donde pudo empezar una nueva vida, lejos del escándalo. Y yo me quedé con 3 casas, 2 automóviles, y suficiente dinero invertido para vivir cómodamente el resto de mi vida. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que todos quieren que responda. El arrepentimiento implica que tenía otras opciones, que podría haber elegido un camino diferente. Pero las opciones disponibles para una mujer divorciada en los años 70 eran limitadas a pobreza digna o supervivencia deshonesta. Yo elegí sobrevivir. ¿Fue correcto lo que hice? Correcto e incorrecto son conceptos que dependen de la perspectiva. Desde la perspectiva de Roberto y Fernando, fui una manipuladora cruel que se aprovechó de sus sentimientos. Desde mi perspectiva, fui una mujer inteligente que encontró una manera de prosperar en un sistema diseñado para mantenerme sumisa y dependiente. La verdad, como siempre, está en algún lugar intermedio. Yo lastimé a 2 hombres que, a su manera, me amaron genuinamente. Pero también me dieron años de afecto, compañía y seguridad económica. Ellos obtuvieron las esposas que querían, aunque esas esposas fueran construcciones cuidadosamente elaboradas. Yo obtuve la libertad financiera y la independencia que había necesitado toda mi vida. ¿Fue un intercambio justo? Esa es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Ahora vivo sola, en la mejor de las 3 casas que compré, con el dinero de mis 2 maridos. Es una casa grande, silenciosa, llena de objetos hermosos, que compré para reemplazar los recuerdos de una vida construida sobre mentiras. No tengo remordimientos, pero tampoco tengo paz. Tengo seguridad, pero no inocencia. Tengo libertad, pero no amor. Tal vez esa sea la verdadera moraleja de mi historia, que todas las decisiones tienen consecuencia, que toda ganancia requiere un sacrificio, que la supervivencia a menudo viene a costa de la pureza del alma. Pero he sobrevivido en un mundo que quería quebrarme, que esperaba que me conformara con las migajas que otros quisieran dejarme. Yo construí mi propio reino. Puede haber sido un reino construido sobre mentiras, pero era mío. Y al final, cuando todo se derrumba, cuando todas las máscaras caen y todas las verdades salen a la luz, lo único que realmente importa es si tuviste el valor de tomar lo que necesitabas de la vida, sin importar lo que otros pensaran de tus métodos. Yo tuve ese valor, y aunque pagué un precio por él, nunca he dudado de que valió la pena.